Sí, bueno, les agradezco la presentación. Yo soy miembro de CARVAP, somos uno de los que estamos de provincia de Buenos Aires y La Pampa. Mi nombre es Gallo Llorente y nosotros estuvimos trabajando en esta línea porque creo que es un problema no de Santa Fe, sino que es del gremialismo. Hecha esta introducción, yo tengo varias inquietudes. Una, me parece que esto da todo como para hacer una ley nacional, entonces con ese tema, si venden Santa Fe o venden Córdoba o algo, evitaría problemas. Creo que está bien plantearlo acá porque quizás es un punto fuerte del apoyo del ministro de la Producción, es algo estratégico importante. El otro número, nosotros cuando trabajamos en algo así, pensamos en un número mucho más menor, en el 2 por 1000, porque yo la pregunta que si habían sacado, así como sacaron de un distrito, de ver cuánto es el PBI de Santa Fe y cuánto es el PBI agropecuario nacional, y me parece que cuando lleguemos a esa cifra, no porque no nos animemos a manejarla, pero sino de pasar de nada a esa cifra, nos va a llamar mucho la atención el número que estamos hablando. Y después, que habría que, creo que la dificultad que tenemos es que ha pasado con los fondos hídricos del Plan Maestro, con otros ejemplos que se crean con muy buenas intenciones, con fondos afectados, y después no sé cómo hacen con artilugios. La cuestión es que alguien viene malintencionado desde la política y lo que fue recaudado para un fondo termina desviado por otro. Bueno, disculpen todos los puntos. Hola. Yo cuando hice mi exposición hablé de unidad gremial y dije que esta era una herramienta que iba a ayudar a la unidad gremial. Si tenemos equipos técnicos comunes de las 4 entidades, vamos a trabajar generando información para las 4 entidades, la misma información, más allá de que después la usamos como querramos, pero es un principio de unidad gremial. Hay que ponerse de acuerdo, hay que formar un consorcio en donde nos tenemos que poner de acuerdo para darle qué destinos a los fondos. Cada institución va a tener que generar un plan anual de en qué va a utilizar el dinero. Cada rural va a tener que dar prueba de habilidad gremial y de trabajo gremial para que los productores del departamento elijan a esa institución, generándole más aportes para que mejoren su trabajo. Es decir, no es de arriba para abajo, es de abajo para arriba, como nosotros los pensamos. Los productores, yo hoy dije que no tienen referencia institucional. Esta referencia institucional viene a presión. Se van a preocupar en tener buenas instituciones porque van a poner plata. Se van a preocupar en tener buenos dirigentes porque van a poner dinero. Se van a preocupar en tener los mejores equipos técnicos porque van a poner dinero. No les vamos a preguntar si les gusta lo que le estamos ofreciendo. Vamos a tratar de convencer a la política de que esto es bueno, que las instituciones débiles a la política no le sirven, que el territorio sin formación de dirigente a la política no le sirve. Entonces, esta herramienta sirve para muchas cosas al mismo tiempo, no para todas, pero para muchas al mismo tiempo. Sí, la cantidad de dinero que se va a juntar es enorme, sí, es enorme. Por primera vez vamos a poder salir a hacer un trabajo en serio, de peso y donde nos respeten, donde cuando lleguemos a una mesa nos vamos a sentar de igual a igual. Esa es la visión que tenemos, no decimos que esta sea la manera, esa es la visión que tenemos y el espíritu que tenemos. Después seguramente habrá muchas cosas por discutir, pero no tengo miedo en poner 150 pesos por hectárea para que me paguen la actividad gremial, porque el monto que dio ahí en una zona agrícola núcleo es de 150 pesos por hectárea. Quizás en una zona ganadera sea muchísimo menos y las entidades de primer grado en zonas ganaderas son muchísimos menos también, pero es necesario hacer un cambio de calidad, y hacer un cambio de calidad no es administrando miseria, es administrando recursos y recursos suficientes. Una cosa quiero aclarar que está presupuestado dentro del espíritu de la norma, y es que en ningún caso el dinero
que se recaude puede ser motivo de apropiación del tesoro provincial. Y eso es muy importante que se destaque, porque no pueden tomarlo. O sea, yo lo que pregunto es lo siguiente. ¿Ustedes saben cuánto se le retiene a un empleado en relación de dependencia de cuota sindical? ¿Y algún político alguna vez se le ocurrió tocar la caja de los Moyano, de los, qué sé yo, hay tantos? Eso es algo privativo que es de ellos. Y nosotros lo que tenemos que lograr es que esto sea dinero del sector rural y que nadie pueda meter mano en esa plata. Y por eso que está específicamente determinado que en ningún momento puede ser motivo de apropiación del tesoro provincial. Sí, por fin llegó el día que soñé alguna vez. Tengo 67 años y creo que después de 4 años de presidencia de la Rural de Jesús María y 2 más de vice antes, me arrimé a ella para quejarme del precio de la vacuna y terminé siendo lo que fui. Y lo mejor que me pasó en mi gestión es la gestión que me siguió. Hoy el presidente tiene 40 y pico de años, es un ex ateneísta, lo mismo pasa con Javier Rotondo de Río Cuarto, que está acá atrás mío. Y yo me arrepiento de no haber empezado antes. Y yo quiero decirles de que he renegado muchísimo en todo este periodo, porque cuando mi antecesor, que me llamó a que lo acompañara, que era Marco Majardi, que ustedes lo conocen bien, teníamos la feria cerrada, y ustedes se acuerdan siempre lo que era Jesús María antes, era un lugar donde se vendía mucha vaca. Hoy, después de 6 años, le podemos decir de que llevamos vendido en los últimos 6 años más de 5.000 cabezas promedio mensuales. Y esa feria que estaba cerrada, hoy está abierta. Y hemos logrado un asociativismo para hacer una asociación de colaboración empresaria, fideicomiso, como le quieran llamar, donde nos hacemos un autoseguro que no habría que decirlo porque también está prohibido, pero funcionamos ante un escribano donde nos genera un montón de recursos. Y señores, ¿saben dónde está la cosa? De cambiar el paso y generar la gestión y generar los encuentros. Ir a quejarse por el precio de la vacuna y después generar todo lo demás. Pero concretamente, yo me alegro muchísimo de escuchar esto hoy. Yo los felicito porque era lo que estábamos esperando. Sí quiero decirles de que va a haber un montón de vicios o cuando se ponga en marcha, que le van a encontrar, acá somos los primeros en encontrarle los defectos a las cosas. Pero volvamos a cambiar el chip y decir, alguien lo tiene que hacer. Acá está, ya lo hicieron, porque siempre estamos en eso. Alguien lo va a tener que hacer, ya está, hay alguien que se ocupó. Entonces a las cosas es muy fácil. Ustedes piensen, mi mujer es directora de una escuela y yo sé lo que le saca mensualmente de su sueldo. Ustedes no toman conciencia de lo que cuando le pagamos a un empleado a caballo 10.000 pesos como le estamos pagando, cuánto queda para el gremio, cuánto estamos poniendo y donde estábamos mendigando a ver si nos podían llevar a la rastra para lograr los miserables pesos, así como vamos a mendigar a cada una de las provincias a ver si los ministros de Agricultura nos pueden hacer una trampita para ver cómo nos podemos enganchar o andar mendigando para hacer una exposición. ¿A qué venimos acá? Los invito a que arranquemos de una vez. Yo no me quiero ir a mi casa sin que esto tenga la suficiente puesta de ovarios y de testículos que tenemos que poner hace tantos años y no los tenemos. Mi agradecimiento también a la iniciativa, a la propuesta. Anoche, cuando nos quedamos de sobremesa, también nos permitimos soñar una idea que no es propia
no es nuestra, sino que es de los productores, y seguramente, Dardo, vos la habrás percibido en cada reunión de productores a donde no existe esa diferencia gremial. Me parece que las diferencias que nosotros estamos sintiendo las tenemos más los dirigentes que los propios productores, que están pidiendo la unión de la comisión de enlace con lazos mucho más fuertes que los que están sentados allí por ahí nos pueden mostrar. Entonces lo que pensábamos anoche y mi mensaje es que sería una demostración de mucha madurez gremial, y en Córdoba estamos intentando hacerlo, avanzar juntamente con este pedido, avanzar en algún modo de institucionalizar la comisión de enlace como un frente mucho más homogéneo, mucho más sólido y legalizado, de alguna manera, para evitar muchas de esas cuestiones que, como mencionaba Atilio, seguramente van a surgir como suspicacias. Es muy distinto, incluso para el poder político, sentarse con 4 interlocutores individuales que sentarse con un núcleo monolítico. Nosotros vamos a intentar, ya lo estamos haciendo desde Córdoba a nivel de Comisión de Enlace Provincial, un camino tendiente a esa institucionalización, y yo invito a que lo hagamos en las otras provincias también. Sí, hola. Bueno, yo soy Jorge Iser, presidente de la Sociedad Rural de Rosario, y quiero hacer alguna consideración, algunos pilares que me parece para este proyecto. Yo creo que esto es absolutamente necesario, que los que presentan utilidad a la sociedad estén financiados precisamente para exigirles que presenten los proyectos, las propuestas útiles para el sector y para la sociedad. Nosotros no tenemos financiamiento, esto es un voluntariado y como tal tiene mucho valor, pero también tiene mira corta, porque no se puede ir a la profundidad de la cosa sin tener un financiamiento. Pero quiero hacer hincapié, otro pilar, sobre lo que está pasando en la Argentina, porque en la Argentina esto lo voy a decir para adentro, por más que esto ocurre señalando la distorsión. En la Argentina hay enorme cantidad de recursos que van al sector público, de hecho es el 48% prácticamente del PBI, y que no tienen el buen resultado que sí va a tener un financiamiento a este sector, donde se va a tener que responsabilizar de ser un proponedor de políticas públicas agropecuarias que terminen un crecimiento y desarrollo del sector y de toda la sociedad. Esto enlacémoslo, porque va a parecer como que nosotros sectorialmente queremos unos fondos a los efectos de un aprovechamiento propio. Yo creo que hay que señalar claramente que nuestro sector no es que sea derramador, sino que es productor, hace un contenido de recursos que en definitiva lo aprovecha la sociedad. Pero quiero señalar claramente que hay que hacer hincapié en que la Argentina tiene que reestructurar la asignación de sus recursos. No es posible que vaya semejante cantidad a un barril sin fondo que en definitiva no tiene la utilidad ni tiene los resultados que sí vamos a estar obligados a tener nosotros. Así que me parece que no solamente hay que decir que necesitamos recursos, sino que nosotros somos partícipes de una reestructuración general de los recursos, a los cuales tenemos que colaborar. Evidentemente me consta que el Gobierno Nacional quiere caminar en este sentido y le es sumamente dificultoso, precisamente porque hay intereses prebendarios, muchos de ellos dirigenciales, los cuales nosotros no tenemos que sumarnos, sino que tenemos que dirigirlos precisamente a esto que es tan importante y que significa políticas públicas. El sector
nuestro, que tiene una enorme posibilidad de crecimiento, necesita tener planificación. Y ese es el punto que nosotros tenemos que hacer hincapié. Nosotros nos tenemos que hacer responsables de aportar esas planificaciones para las cuales tenemos que tener recursos. Y por supuesto hay que reestructurar los recursos generales con corrigiendo esta distorsión que estamos viviendo. De allí la necesidad de la formación de equipos técnicos y que ese 20% que van a recibir del 50 al 20 sea destinada a la formación de equipos técnicos profesionales, porque para hacer toda esta conversión, que sin lugar a dudas todos sabemos que todos sabemos que hay un montón de puntos distorsivos dentro de lo que es nuestro sector, pero para eso tenemos que presentar proyectos, propuestas, tenemos que tener un equipo técnico que vaya evaluando cada una de las situaciones. Si vos querés hacer cualquier reforma en este país de cualquier ley, tenés que tener un equipo técnico que te avale y que te diga por acá se puede ir, por acá no se puede ir. Y yo quiero que pensemos, o desde Carfe, cuando hicimos la propuesta, estamos pensando en dirigentes superadores, que no nos quedemos en lo de todos los días. Para llevar una propuesta adelante necesitamos técnicos que se pongan a estudiar cada una de las propuestas, si no desde el escritorio de nuestra casa y en forma individual es muy difícil llevarla a cabo. Así que con el aporte hacemos lo que vos decís, pero primero el aporte, porque si no, no podemos. Raúl Bocó de Farer. Primero, felicitar a Carfe porque en realidad todos estamos, seguro que yo personalmente comparto el diagnóstico y estamos todos con la misma preocupación desde hace tiempo, pero ustedes se pusieron a trabajar y a hacer las cosas y han elaborado un proyecto que seguro que les ha llevado un montón de horas de trabajo hacerlo, gratis encima. Así que felicitarlos y agradecerles porque seguramente nos va a servir de modelo en otras provincias el día de mañana. Yo supongo que ustedes están ya avanzando en alguna conversación informal con los legisladores de la provincia, o tendrán algún tipo de conexión o la van a tener pronto, porque si este año se tiene que presentar el proyecto. Pero la pregunta mía apunta a la relación con las otras entidades, porque si es un proyecto que va a haber un reparto de fondos, mi pregunta es de qué manera, yo veo que Carfe toma la delantera y es punta de lanza en esto, pero de qué manera lo van a consensuar. Primero van a tener que convencer a las entidades hermanas, porque para administrar estos fondos se necesita estar institucionalizado. Yo no sé cómo es en la situación en la provincia de Santa Fe, pero nosotros en Entre Ríos tenemos otras entidades que no tienen ni siquiera no están ni siquiera inscritas en personas jurídicas de la provincia. Entonces, va a ser, si eso se repitiera acá, yo me imagino que en mi provincia sería muy complicado repartir fondos con Federación Agraria o con Sociedad Rural, que tiene 3 delegados, 5, no sé cuántos en la provincia, pero no hay una asamblea, no hay una institucionalidad provincial. Entonces, ¿cómo van a manejar ese tema? Es la pregunta concreta. De paso, les comento que nosotros en Entre Ríos, desde hace mucho tiempo venimos trabajando las 4 entidades en conjunto y hemos armado una institucionalidad de hecho, digamos. No tenemos un estatuto, no tenemos nada, pero acordamos que nos reunimos una vez por mes las 4 entidades, acordamos dónde nos reunimos y acordamos que todas las acciones gremiales a nivel provincial las hacemos en conjunto. Y cuando alguna de las entidades, por alguna razón particular, el mes pasado el delegado de Federación Agraria tuvo que ir a hablar con el gobernador por una cuestión particular de su entidad. Pero nos avisó a todos, estábamos todos enterados de que iba a ir a hablar con el gobernador y cuando salió de la reunión nos llamó por teléfono y nos comentó lo que habían hablado. O sea que a nivel regional yo creo que se puede avanzar en eso.
no sé cuánto más de armar un pacto de caballeros, pero creo que sirve y es mucho. Por eso pregunto cómo la piensan a la relación con las otras entidades, ¿no? Bueno, no estamos tan avanzados como ustedes piensan. Elaboramos un proyecto antes de llevarlo a una legislatura o antes de avanzar. Si bien lo comentamos con el gobernador, con el ministro, con algún legislador, lo primero es conversarlo con las instituciones sobre las que estamos, las beneficiadas del proyecto, digamos. No creo que ninguna se niegue, en todo caso, quizás pongan sugerencias para mejorarlo, para agregarle algo, y estamos abiertos a eso, tampoco no somos infalibles, pero la voluntad de hacerlo, sí, la tenemos toda y nos vamos a tener que poner a trabajar ahora. Pasa que hace 2 meses que trabajamos en el Congreso. Pero Ana va a explicar algo más. Por supuesto que nos parecía que el ámbito de presentación no podía ser otro que este, porque acá estamos con nuestros pares, con los que pertenecemos a la misma institución de cabeza, y un poco comentarles la idea era fundamental, porque por más que ustedes no tengan injerencia en la provincia de Santa Fe, pero la aprobación de todos ustedes para nosotros es importante para poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque son nuestros pares, y si ustedes nos dan un guiño de decir, bueno, vayan, por supuesto que habrá cuestiones que tenemos que negociar, hablar, renegociar, volver a hablar, modificar, porque este es un proyecto, una idea, pero nada mejor que presentarlo en este ámbito, sobre todo en un congreso que nos es tan querido. Y respecto de cómo funcionar respecto de todas las entidades, ningún consorcio puede dejar de funcionar si no tiene un reglamento interno. Esto es como si fuera el consorcio de un edificio. Hay que hacer un reglamento interno o un protocolo de funcionalidad en donde se firmen, porque el contrato de consorcio es un contrato más laxo, entonces donde se fijen realmente las pautas que hacen al funcionamiento del día a día. Y eso está previsto junto con la formación del consorcio, la aprobación del reglamento interno del protocolo de funcionalidad. Puede ser ese un paso a esa institucionalización. Exactamente. La generación de ese consorcio. Es indispensable la institucionalización. No se puede. No puede manejar dinero. Un aporte en Córdoba pudimos hacer algo parecido con una ACE que propusieron desde el gobierno provincial. Una asociación de colaboración empresaria, habría que buscar la figura. La diferencia que tiene la ACE con el consorcio de cooperación empresaria, que bueno, mañana me toca hablar de este tema, es que este consorcio puede tener algún fin de lucro. Yo pego unos gritos y listo. El concepto de institucionalización está presente en el proyecto que pretendíamos armar o hacer a través de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Y lo explico porque Comisión Nacional de Trabajo Agrario no necesita pasar por el Congreso, es un acuerdo que se aprueba en Comisión Nacional, va al 931 y se cobra. Es decir, es de una resolución absoluta. La idea de las 4 entidades era armar un instituto de capacitación donde iba a haber técnicos y donde estaba declarada que era de capacitación de acción gremial. O sea que la institucionalización de las 4 está. A nivel nacional es más fácil porque hay 4 nacionales, a nivel provincial es difícil porque no todas tienen personería jurídica o van a tener asambleas y balances para aprobar en cada una de las localidades de primer grado. Bueno, habrá que ver de qué manera se pone. Pero en este tema las 4 entidades están absolutamente de acuerdo en que falta financiamiento. A ver, además da una independencia absoluta. Fíjense que quizás nosotros en CRA somos los más independientes de todo a la hora de obtener los fondos, porque Federación Agraria tuvo el tema de la carta de deporte, vendía los formularios, y cuando quiso ser agredida le fueron al hueso, le sacaron todos esos mecanismos que tenía de recaudación y le generaron un perjuicio interesante. Así que bueno, hay que trabajar, en estos temas hay que trabajar. Quizás en esto no hay diferencia
entre las 4 entidades. Podemos tener diferencias a ver, si hablamos todavía hay alguien que sigue hablando de segmentación de retenciones, cuando algunos pedimos cronograma de eliminación y ese tipo de cosas, pero bueno, esas son las diferencias que nos hacen a cada uno de nosotros. Hay diferencias en ley de semillas por el tema de la segmentación. Bueno, forma parte del folclore de la mesa de enlace. Y yo cuando hablé, me olvidé de un capítulo que es fundamental, y el capítulo fundamental en la formación del área internacional que tienen que tener las entidades agropecuarias. Hoy Pancho Mayoraz está en Brasilia, participó con el Sato Burgos en la OIE, en Francia. Hay una innumerable cantidad de eventos y de foros internacionales donde se dirimen normas de comercio, barreras arancelarias, un montón de cosas que nos afectan directamente en la manera de exportar nuestros productos, y nosotros como privados no podemos estar ahí afuera. Institucionalmente, Rural Argentina tiene una tradición de pertenencia y tiene sus cuadros, pero evidentemente nosotros hemos relegado. Creo que la mayor frustración de CRA frente a las negociaciones internacionales fueron los focos de aftosa, cuando se nos dijo quédense tranquilos, que en Estados Unidos se están haciendo la vista gorda, acá nadie dice nada. Si alguno de nosotros hubiera transitado cualquiera de estos foros, se hubiera dado cuenta que nos estaban mintiendo de una forma desconsiderada, y sin embargo no teníamos la gimnasia. Poder estar presente en los foros internacionales, poder capacitar gente para ocupar puestos claves. Puestos claves no solamente son un ministerio, puestos claves no solamente es una diputación, una senaduría, puestos claves es un directorio de un banco. Puestos clave es justamente estar integrando este tipo de fideicomisos, y para eso hay que saber, para eso hay que tener camiseta, hay que tener la grabada a fuego y hay que tener conocimientos. Y fíjense que hay que romper una inercia de que muchas veces cuando uno va por estos lugares dice CRA debería tener un director del Banco Nación, o Carfe dice deberíamos tener un director en el banco, o como muchas veces de Carvap dijimos Carvap tendría que tener un director en el Banco Provincia de Buenos Aires o en el Banco de la Pampa, y hemos jugado para eso. Tiene que ser radical, o tiene que ser peronista, o tiene que ser de fulano, porque esta runfla la maneja Sultano. Bueno, esas cosas se rompen con capacidad, es la única manera de romperla, y la capacidad hay que prepararla. Bueno, la capacidad es formación, y la formación es plata, ¿sí? Comentario. Ignacio Mántara, secretario de CARFE, 2 o 3 aportes, digamos, no es pregunta, porque esto lo hemos debatido. Este es un proyecto de CARFE, por lo menos la mesa CARFE lo viene analizando hace 1 año y medio o 2 años, le hemos dedicado bastante, y por las inclemencias y las situaciones de crisis que atravesó la provincia, se consideró que no era oportuno salir con esto al ruedo, y bueno, ahora se ha decidido, se está presentando hoy en este ámbito, y ya es público, ¿no? Primero, para mí es un cambio estamos frente a un cambio de paradigma de cómo hacer gremialismo, pero lo digo yo no desde mi juventud, porque yo no soy tan joven, pero sí me formé como Ateneo en pleno conflicto. Entonces el gremialismo en el cual me formé era un gremialismo de protesta, de trinchera, de tener una pared enfrente pared de frontón que devolvía todo, y un gremialismo no efectivo, porque tampoco había posibilidades de ser efectivos. Y ahora sí estamos en una oportunidad, tanto a nivel nacional como en el caso de provincia, de hacer un gremialismo de propuestas, y eso nos está demostrando a diario en CARFE que implica tiempo, implica capacitación, implica recursos, y la verdad que ahí vemos nuestras debilidades cuando enfrente tenemos que hacer propuestas ante un poder político que tiene estructuras, que tiene recursos, que tiene cuadros, que inclusive tiene recursos para neutralizar todo, o sea, tiene otras estrategias, otros códigos, y ahí vemos nuestras debilidades, y un punto, digamos, fuerte de la ley es corregir eso. El otro punto es justamente ese, incidir en políticas públicas, digamos, que hay 80.000 herramientas de incidir en políticas públicas, y no es solamente golpeando a un político o a un legislador, es
algo de propuestas, trabajar en comunicación, o sea, hay formas de incidir en políticas públicas, pero claramente se necesita tener elementos sustanciales para lograr esa incidencia, y sin recursos es difícil, no digo que es inviable, pero es difícil. Y el tercer punto me parece que también es debilidad nuestra y que la ley viene un poco el proyecto apunta también en ese sentido, y que esto le hemos dedicado en CRA varios congresos o muchos al tema remanente de la mala comunicación del agro hacia la sociedad. Necesitamos como ámbito, digamos, la ruralidad como ámbito necesita ser comprendidos por una sociedad que el 80% vive en las ciudades y no conoce la idiosincrasia del hombre de campo, no conoce cómo se produce, no conoce de dónde vienen los alimentos, y somos motor de economía, generador de recursos, y no somos comprendidos. Entonces hay un trabajo fuerte que hacer en comunicación hacia la sociedad, que se empieza con esta ley. Claramente esta ley y el camino a desandar, que por ahí un poco lo que planteaba Raúl Bocó, es, digamos, bueno, la estrategia un poco era, la verdad que esto lo veníamos postergando, es tirar el proyecto al ruedo. Obviamente habrá que tamizarlo dentro de los propios productores, o sea, tal vez los productores institucionalizados, que no somos la mayoría, vamos a comprender por qué la necesidad de la herramienta. El grueso de los productores que no están institucionalizados realmente lo verán como un impuesto más que no querrán pagar, o sea que va a haber resistencia dentro de la propia tropa, y eso es una particularidad. Habrá que tamizarlo y analizarlo y generar aportes con las otras entidades. En el caso de Santa Fe, acá se decidió avanzar en Santa Fe porque se hizo un sondeo político. Hay otras, o sea, nadie discute que los empleados en relación de dependencia están sindicalizados, y eso no se discute y es una realidad. Las instituciones empresariales, los industriales, los comercios en Santa Fe están evaluando alguna herramienta similar, o sea que hay un contexto en el caso de Santa Fe propicio para dar esta discusión. Claramente esto tendría que ser un proyecto nacional. Estuvo el proyecto Casañas, que creo que Jorge, cuando fue diputado, estuvo trabajando en ese tema, en un contexto nacional que no era propicio para avanzar, obviamente, con estos proyectos, pero a lo mejor sí ahora después de octubre puede haber un contexto nacional que permita avanzar sobre una ley nacional, que sería a lo mejor, sería realmente lo que se necesita. Pero bueno, la propuesta de Santa Fe es desandar este trayecto y ver cómo se trabaja con las otras confederaciones y a nivel nacional. Hola. Héctor Reniero, presidente de la Rural de Chajarí. En principio, felicitarlo, lo creo que es muy buena este proyecto de ley. Tengo una pequeña inquietud. Cuando nos tiran la posibilidad de que el productor elija a qué institución debe aportar, se me ocurre que tendría que venir desde arriba a eso. Yo le voy a dar un ejemplo. En nuestro departamento federación, donde hay 1.600 productores ganaderos, en el cual existe la sociedad rural que los agrupa, donde tenemos 140 socios. Imagínense la gente que tenemos fuera de la institución. Cuando nosotros nos hemos puesto la camiseta al principio de FAR y luego de CRA, recorremos y hablamos con los productores, es muy difícil hacerle entender que ellos nos pertenecen a la sociedad rural argentina. Entonces, creo, ellos están convencidos de que por utilizar el nombre de sociedad rural, van a la sociedad rural argentina y no a CRA. Entonces, creo que nos traería un inconveniente, sobre todo aquellos que no hemos puesto la camiseta de CRA, simplemente como para tenerlo en cuenta. Gracias. Bueno, a ver, si bien hay un proyecto de ley, nosotros consideramos desde CARFE que vamos a tener que hacer un trabajo muy intenso como dirigentes, porque en definitiva lo que vamos a tratar es de tener la mayor cantidad de productores agropecuarios que nos elijan a nosotros para hacer el aporte. O sea que hay que hacer un trabajo en cada sociedad rural muy intenso, sobre todo hablando con los productores,
explicándoles el proyecto. O sea, tampoco pretendemos desde Carfe que esto salga como una ley y que el productor se desayune o se anoticie de la existencia de esta ley cuando ya salió. Nos parece que desde el punto de vista de ser gremialistas y productores rurales, nosotros tenemos que hablar con los productores dentro de cada sociedad rural de base, explicarle qué es lo que se pretende, cómo se pretende hacer, y es fundamental la participación y el trabajo de las sociedades rurales o el trabajo en el lugar. O sea, no queremos que esto salga como una ley o que se entienda como un tributo más. Y para eso, lamentablemente, o para bien, tenemos que tener mucho contacto con el productor y poder explicárselo. Y esto se logra por los medios de comunicación, pero también con un contacto personal con el productor. Sí, hay algo que capaz no se entendió. Los 1.600 productores van a tener que elegir a qué entidad de primer grado del departamento quiere que vaya el 50% del aporte. Si en el departamento hay una sola entidad, por ahí los productores deciden, los 1.600, mandar el dinero a esa entidad. Si hay dos entidades, a lo mejor el 70% manda a uno y el 30% manda a la otra, porque esta trabaja más gremialmente que la otra. Si hay productores que no eligen a cuál ir, va a la provincial y se reparten partes iguales entre las cuatro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero si no fortalecemos el territorio, no hay representatividad territorial. No hay formación de dirigente en el territorio, no hay gestión. Si mandamos todo el dinero para arriba, vamos a tener una gran organización provincial sin bases. Y esto tiene que ser al revés. Como así no queremos pagar impuestos, que los impuestos nuestros vengan de arriba para abajo, sino que deberían venir de abajo para arriba, que se pague en el pueblo, que se coparticipe a la provincia y que se coparticipe a la nación, también debería ser la gestión gremial así. Perdón. Sí, perdón. Yo para aclarar el tema la parte territorial la puso él bien. Un proyecto de ley nacional es absolutamente imposible porque ya fracasó el que elijan a quién. Un proyecto de ley nacional divide por 4. Un proyecto nacional divide por 4. Y eso nosotros lo tenemos absolutamente claro, hablamos con las otras 3 entidades. Bueno, ahora, sí tengo algún desafío. Hay que hablar muy bien con los productores y hay que hablar muy bien con la gente, porque el productor vende en la cooperativa. Y así como cuando vende la cooperativa o cuando venden el acopio, y nosotros en Carvalho lo tenemos, le dije en dónde va a tener que sellar, el acopio quiere que le sellen el acopio, la rural quiere que le sellen en la rural, ahí la decisión está complicada. Es decir, la declaración debería ser en otro lugar y no en el mostrador donde tienen que elegir. Online. Entonces, esos son los desafíos. Pero a ver, si el proyecto es nacional, se divide por 4 y viene de abajo para arriba. Y le voy a decir una cosa, todo lo que funciona en CRA es lo que divide de abajo para arriba. Nada de lo que nosotros podamos pensar y pergeniar desde CRA y pensamos que va a llegar a las sociedades rurales suele funcionar. Generalmente lo que funciona es lo que viene como es el orden de los mandatos en la confederación. Rural a la confederación a CRA. Eso anda solo. Lo que va a contramano generalmente no funciona. Sí, algo para completar. El 50%, si los productores deciden enviarlo a entidades del territorio, queda en el territorio. El otro 50% va a la provincia. De ese 50% de la provincia, la obligación es que el 20% vaya a equipos técnicos comunes. El otro 30% queda para repartirse en partes iguales. ¿Queda claro? Así lo tenemos pensado. Lo cual no quiere decir que esté bien o por ahí hay entidades que no van a estar de acuerdo. Y en el territorio, si venden a la cooperativa va a tener que demostrar de que hace acción gremial, no que hace acción comercial.
va a tener que tener equipo técnico, va a tener que tener equipo gremial en la cooperativa y tiene que demostrarlo porque vamos a ser muy claros para explicarlo, porque vamos a intentar tener la mayor cantidad de productores que nos elijan a nosotros. A ver, si no hay acción gremial no hay aporte de dinero. Esto no es tirar plata para cualquiera porque tenga el nombre de cooperativa o de sociedad rural o lo que sea. Gustavo, Javier Rotondo de la Rural de Río Cuarto de Cartes. 3 breves reflexiones al respecto de la pregunta del señor Chajarí y de este último debate. Primero, celebrar esta iniciativa que nos mantiene las neuronas un poquito a trabajar. Felicito a Carfe. Contadora, créame que escuché a mi madre y a mi abuela hablar cuando hablaba del estilo de vida, así que esto me renueva y me renueva mucho. Atilio recién dijo que los que llevamos, los que estamos en las 4 décadas, los que estamos en las 4 décadas y que tenemos mucha, quizás tenemos más pragmatismo, quizás un poco más somos un poco más líricos por la edad, pensamos que todo este debate, si no lo damos, empecemos, demos el puntapié y después este sistema, todos estos detalles se van a ir siendo más perfectibles. Ahora, una última reflexión. Recién, antes de entrar a este bloque, vemos el video institucional de CRA que habla de 300 sociedades rurales. Estamos convencidos de eso. Si lo hacemos en territorio, adhiero absolutamente al crecimiento de la territorialidad del movimiento, que es lo que nos hace grande. Tenemos el deber, los dirigentes que estamos en el territorio, de militar esto, de salir a hablar productor con productor. Si estamos convencidos que CRA es eso, Dardo, adhiero a lo que dijiste, de abajo para arriba, eso es lo que hace que nuestro movimiento sea tan complejo pero a la vez tan virtuoso. Militemos desde abajo. Estamos sentados acá, hemos hecho muchos kilómetros para escuchar esto. Estamos comprometidos, compromiso nos sobra. Sigamos, porque esto no significa quizás el facilismo de obtener el dinero que nos falta de manera fácil. Va a haber que laburar y mucho. La territorialidad se logra yendo a esos 1.600 suyos y diciéndole a uno por uno que estamos convencidos de que si aporte a CRA, porque CRA es el movimiento que va de abajo hacia arriba. Nada más, gracias. Ustedes se fijaron, Y discúlpeme que sigue siendo muy joven, quédese tranquila. quedaste bien a último momento. Estaba medio derrapando y quedaste bien, por Dice suerte. que estás bien conservada, Yo, no sé sí. qué quiso decir. Eso quedó para el... Yo, tu mamá me animo, tu abuela ya no, bueno, no importa. Yo le quiero dar 2 detalles para romper un poco este hielo. Fíjense que ninguno de los caballeros que me precedió habló de la ley. Mandaron a la mujer a hablar de la ley. No sé, bueno, una cuestión de género. No, eso simplemente fue una broma. Cuando empezamos con el tema de las diapos, lo primero que pusimos fue participación y compromiso. Porque al estar convencidos realmente que este era un trabajo de abajo hacia arriba, nosotros per se asumimos el compromiso que en todas las sociedades rurales teníamos que hacer un trabajo muy intenso. Porque esto es como queremos que nos elijan. O sea, y ese compromiso de quiero que me elijas implica para nosotros un compromiso muy grande y estar capacitados para dar realmente la información que tenemos que dar a través de esta ley. Entonces, nosotros somos conscientes que nos espera un trabajo muy, muy duro, pero que tenemos que empezar a hacerlo y que es el único camino que tenemos. Hola. Sí, no, mi nombre es Carlos Hernández, yo soy productor ganadero de... Ah, perdón. De Callastá, asociado a la Sociedad Rural de Santa Fe. Estamos tratando de ya formamos una filial de la Sociedad Rural de Santa Fe en el departamento de Garay, y la idea futuro sería a ver si podemos tener una sociedad local, departamental, de pleno funcionamiento. No, la duda que me queda a mí es, me parece la iniciativa excelente, la comparto totalmente. Lo que no estoy muy seguro de ese 50% que va a ir a la provincia, porque tengo miedo que pase lo mismo que con la tasa por hectárea, que después esos dineros quedan como... Entonces entendí mal, bueno.
a las entidades de la provincia. No al gobierno provincial, ¿eh? Claro, porque la tasa por hectárea era, está bien, ya lo conocemos todo Las el tema. 4 entidades conforman a nivel provincial un consorcio de colaboración con su reglamento con para ese 50%. administrar esos fondos, para repartirse los fondos, digamos. Y la financiación de la confederación a nivel nacional, ¿qué saldría? De las locales. Es una negociación de todas las confederaciones con confederaciones rurales argentinas. Perfecto. O de las que Bueno, correspondan. listo, entonces había una confusión ahí. Una otra consulta, a ver si ustedes la han pensado en cuanto a la estrategia, un poco en sintonía con lo que planteaba Nacho. Ustedes van a presentar esto en Santa Fe, seguramente al gobierno de Santa Fe rápidamente. ¿Qué convendrá hacer en el resto de las provincias? ¿Convendrá hacer una presentación medio masiva ante los distintos gobiernos provinciales o esperar el éxito asegurado de alguna otra? ¿Lo han pensado? ¿Cuál convendrá ser la estrategia? En su momento, cuando, o sea, con un montón de leyes, cuando lo planteamos así a nivel de gobierno provincial, siempre se mencionó que cuando no existe una ley nacional, se pueden empezar por leyes provinciales y si el día de mañana sale una ley nacional, todas esas leyes provinciales adhieren a la ley nacional. Ahora, me parece muy interesante que a lo mejor empecemos a evaluar la posibilidad, por lo menos del grupo de confederaciones que estamos acá reunidos, a lo mejor hacer presentaciones conjuntas a nivel de cada una de las provincias, y después que se pueda extender al resto de las confederaciones, del resto de las regiones. Eso podría ser muy positivo, pero yo creo, y desde CARFE creemos, que esto es perfectible de muchas modificaciones, pero que había que dar esta iniciación y a lo mejor se podría formar un grupo de gente que trabaje sobre estos proyectos a nivel región para hacer una presentación, pero eso lo tendrán que evaluar quienes son los presidentes, los dirigentes, Dardo. Bueno, no soy yo, es una idea simplemente. Nosotros no queremos ser los primeros. Queremos que todas las provincias tengan el mismo proyecto o algo parecido, porque tampoco todas las provincias son iguales y por ahí hay que adaptarlo a las realidades de cada provincia. Pero me parece que de alguna manera en CRA, Mesa Ejecutiva va a tener que conversar, conformar una comisión para trabajar un proyecto que sirva de base para todos y después cada cual verá cuánto logró de convencer para que ese proyecto se introduzca y tenga posibilidad de salir. En algunas provincias quizás antes que en otras, pero por lo menos hacer común la idea, digamos, ¿no? Sí, yo creo que cada provincia, cada confederación va a tener que evaluar cuál es la mejor estrategia. A mí, yo vuelvo sobre el concepto anterior. Si nosotros llevamos a que esto se convierta en una iniciativa que vaya al Congreso Nacional, se divide por 4. Y se vulnera el principio elemental de este proyecto, que es fortalecer la territorialidad. Y eso lo tenemos que tener presente. Por otro lado, también sabemos que todas las provincias, en el 17 estamos metidos en un proceso electoral y que en algunas provincias es más pragmático, hay más posibilidades, en otras provincias imponerlo en la agenda legislativa va a llevar mucho trabajo. Por supuesto que si uno ya metió baza en una provincia y a lo mejor tiene, no digo que sea ley, pero que tenga alguna aprobación en alguna cámara o que tenga un proyecto que tiene un bloque que lo está aprobando, te contagia, porque los compañeros de bloque de otras provincias se van pasando la información y ya empezás a tener una serie de aliados. Me parece que esto forma parte, vamos a tener que armar una comisión de estrategia gremial de financiamiento, por decirlo de alguna manera. Yo sé que Carvalho la tiene, ustedes de hecho la tienen porque han generado el proyecto de ley, sé que Cartesio está trabajando, empezar a ver cuál es la mejor manera y tratar de avanzar. Con el límite, ya les digo, de que cuando lleguemos a algo y si el aporte va todo a las 4 nacionales, las 4 nacionales divide por 4.
Sí. Hola. Mi nombre es Juan Carlos Dualde, pertenezco a la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe. Estoy en el gremialismo desde el año 76 y fue toda mi vida estuve totalmente en contra del aporte compulsivo. Siempre creí que el dinero para financiar las instituciones debía venir por voluntad de los productores. El tiempo me convenció, en Carfe me convencieron, de que lamentablemente el esperar de la voluntad no llegó a llegar hasta hoy, cuando un grupo se puso a trabajar y generó este proyecto que realmente convence. Me parece que es viable, que es plausible, pero creo dos cosas. Estar seco es muy difícil y es muy difícil para trabajar. Tener demasiado plata es muy tentador para mucha gente que a lo mejor no es la que está hoy sentada en este medio, pero la cifra que daría el 0,50% da un número que, estirémoslo un poquito más, vimos que 24.000 hectáreas da un promedio de 3.200.000 anuales. Es una plata muy grande si consideramos que cualquiera de las entidades de base tiene por lo menos 100.000 hectáreas. Yo creo que de alguna manera la cosa sirve, hay que estudiarla, pero apuntaría a un número mucho más chico. No sé cuál es. Tal vez trabajaría al revés. Haría el presupuesto de lo que costaría tener todo lo que pensamos y en base a eso diría con este porcentaje alcanza. Me parece que el 0,50 puede causar mucho rechazo en mucha gente. Es mucha plata. Creo que el número tiene que ser más bajo. Esta es mi opinión. Todo depende de nuestras ambiciones gremiales. Yo pretendo estar en todos los medios internacionales. Me gustaría que la institución esté en todos los medios internacionales en donde tenga que estar peleando la defensa del país como entidad gremial, como entidad unificada del sector agropecuario argentino, pero también en cada uno de los lugares de la Argentina peleándola en los foros también. Eso exige equipos técnicos, exige mucho dinero y exige dirigentes que tengan rentado su tiempo. Porque el amateurismo ad honorem se está terminando, muchachos. Sí, saludo a José, de Sociedad Rural de Victoria, Entre Ríos, Farel. Nosotros por lo menos en Entre Ríos, hace bastante que venimos charlando de este tema y lo hemos charlado también con las otras tres instituciones del sector agropecuario. Y ahí va a estar, creo yo, el primer escollo, que van a tener ustedes, convencer a las otras, no a Coninagro, sino a las otras dos, porque tienen el funcionamiento exactamente contrario al nuestro. Ellas, sus decisiones son de arriba para abajo. Y los dirigentes de Entre Ríos, que están en representación de estas dos entidades nacionales, Sociedad Rural y Federación Agraria, siempre nos han dicho que ellos nos van a recaudar para las cúpulas, porque por estatuto quien va a manejar eso son las comisiones directivas o las cúpulas de estas dos entidades, que son verticales, son al revés que nosotros. Del punto de vista de la idea es buenísimo. También nosotros habíamos pensado en algo parecido.
No tenemos la estructura jurídica de los consorcios en Entre Ríos, ni lo que tienen en Córdoba, lo que es un problema para nosotros, encontrar cuál sería la figura jurídica de administración de los fondos en Entre Ríos, si es que nos ponemos de acuerdo. Confederación Agraria no habría problema con lo que dije antes, porque ellos tienen alguna entidad provincial que perfectamente encajaría dentro del sistema. Sociedad Rural, no. No sé cómo se soluciona eso. Digo desde el punto de vista jurídico. Pero obviamente que algo hay que hacer, porque no se puede hacer más gremialismo si no tenés los fondos y las capacidades y los recursos humanos para poder discutir mano a mano cientos de temas que tenemos todos los días en carpeta, digamos. De todas maneras, creo que es importante que alguien haga la punta, y si alguien más de la otra confederación puede hacer la punta, porque tiene la estructura legal como para poder presentarse en una cámara, no sería el problema nuestro. Creo que nosotros podríamos presentar perfectamente un proyecto en las cámaras, tenemos bastante buena relación con los bloques en la provincia. Nuestro problema va más por cómo armarlo, digamos, más que la relación que podamos tener hoy con las cámaras elegidas o con el gobierno, con el ejecutivo provincial. Pero indudablemente que, bueno, habrá que, tal vez en el caso nuestro, hacer un paso previo, que es generar jurisprudencia o alguna ley que nos arme una figura que nos posibilite armar la forma de administrar los fondos, digamos. Porque hoy en Entre Ríos no la tenemos. Sí. Uno de los objetivos de tantos es lograr unidad gremial en el territorio. También. Por ahí nos damos cuenta que apoyar entre todos esta organización en el territorio ayuda, o cualquiera puede armar una entidad de primer grado en el territorio, y si logra el apoyo de los productores para que le destinen fondos, el 50% es para el territorio. El otro 50% es para la provincia. El 20% para las entidades de la provincia. El 20% de cero es cero. Hoy no cobran nada. Si decimos que va a haber un dinero que va a permitir mínimo 20% para equipos técnicos, me parece que ya estamos poniendo un equipo a trabajar para nosotros, para todas las entidades. Y eso es otro factor de unidad. A mí me parece que esto va a ayudar a construir un gremialismo nuevo, distinto. Y tenemos un desafío por delante. Es la oportunidad de hacerlo o no hacerlo. Pero me parece que encarar ese desafío vale la pena. Tenemos que romper barreras propias. Todo el mundo tiene su esquema de su rural, de su institución, pero bueno, va a haber que compartir, va a haber que ceder. A lo mejor será en vez de ser el 0,5 será el 0,6, o será el 0,4, o será el 0,3. Para una provincia ganadera a lo mejor es poco dinero. Para una provincia agrícola a lo mejor es mucho dinero. Bueno, está todo por hacerse. Pero animémonos a pensar una acción gremial diferente y lograr institucionalidad, que es lo que nos está faltando, con verdadero peso gremial, que yo veo que en otros países existe y que nosotros no somos capaces de concretar producto de una historia en donde hemos nacido de maneras diferentes. Pero si miramos a un futuro, es más efectivo estar en un proceso juntos que en un proceso separado. Entonces, bueno, cada cual resignará algo. Yo creo que en Santa Fe se da una situación particular, y a mí me tocó el año pasado escuchar al gobernador de la provincia en un discurso en Reconquista. Y el gobernador se comprometió con este proyecto y dijo algo que a mí me llamó la atención porque no lo había escuchado de nadie. Para nosotros es muy importante las entidades, las sociedades rurales y las entidades agropecuarias en territorio. Y creo que la voluntad política del gobierno de Santa Fe es el fortalecimiento de las entidades
en territorio, en reconocimiento de lo que hacen por los productores y por las comunidades en su territorio. Cuando uno es dirigente gremial, uno tiene una entidad gremial empresaria y nosotros vemos por los beneficios de nuestro sector. El gobierno mira por el bien común. Si el gobierno de la provincia de Santa Fe, en la figura del gobernador, establece o considera que las entidades que tienen raigambre en cada uno de nuestros pueblos, entidades de primer grado, son importantes para la trama social, para que la trama social de los pueblos crezca, y está dispuesto a apoyar en un proyecto de ley en el cual no va a poner un mango porque la guita la vamos a poner nosotros, el proyecto cierra por todos lados. Yo creo que este tema yo no lo discutiría mucho, es territorialidad y fortalecimiento de la territorialidad, y en este caso se alinean los planetas en función de que el gobierno provincial lo está mirando. Yo no sé, no lo escuché en Buenos Aires nunca, ni lo escuché en mi provincia, espero que se contagien, pero nos da un flor de argumento, porque si nosotros vemos el accionar social que tiene cada una de nuestras rurales en nuestros propios pueblos, van a ver que es mucho más allá. Quizás otros están viendo cosas que no vemos. Nosotros vemos el remate feria, vemos cómo se llega para fin de mes, cómo hacemos para que el productor pueda vender y comercializar, pero otros están viendo de que ese remate feria da trabajo a arrieros, de que los camioneros se congregan, de que hay un montón de una mano de obra alrededor de nuestras rurales que viven y a lo mejor están viendo cosas que nosotros no vemos. Por eso a mí me parece que este es un proyecto que en esencia hay que defenderlo, porque defiende la territorialidad, defiende la esencia nuestra. Nosotros nos jactamos de decir, somos la entidad más federal. Bueno, nosotros vamos por un plan federal. Y si hay que ceder y hay que discutir en pro de que salga, discutiremos. Bueno, por último, estamos dispuestos a empezar un proceso de negociación. Vamos a tener que negociar, vamos a tener que hablar mucho, pero acá estamos y no vamos a desfallecer en el intento. Sí, desde ya felicitar a la entidad por el trabajo que han hecho, y en realidad deberíamos desde las entidades de base que vamos a ser las supuestas o las principales beneficiarias de eso, empezar a sincerarnos y empezar a trabajar, porque a veces la conversación nos va llevando, estamos tratando de juntar las sogas para agarrar el potro y estamos discutiendo en qué vamos a gastar el premio, y en realidad no debería ser así. Deberíamos reunir a nuestros productores, los que sean socios y sobre todo los que no sean socios, y explicarles por qué ahora es el momento y cómo en realidad por nuestra propia, seguro que con buena intención, pero cómo hemos sido responsables por omisión o a veces por acción equivocada de haber llegado a la situación en que está el gremialismo agropecuario hoy en la Argentina. Si yo fuera funcionario, cualquiera de nosotros fuéramos funcionarios y dijéramos con toda buena intención nos queremos reunir con el campo, no alcanza las sillas de este salón para juntar a todo aquel que se considera representante del campo, de alguna porción del campo. Entonces nos hemos encontrado que durante décadas lo que hemos sido funcionales a una clase política en la cual subyace un enorme temor a que un sector que es el 56% de su Producto Bruto se una y que tenga una sola voz. Y entonces con intenciones todos hemos querido, me parece que esta entidad no me representa, vamos a hacer otra que a mí sí me va a representar. Y así hemos terminado, cada vez cada década que tenemos una crisis, yo veo todas las entidades que se han convertido en kiosquitos, terminamos todos siendo como unos patéticos artesanos tratando de salvar sus pulseritas de la kermés que se incendia. Y tratar de que nuestra entidad sobreviva. Y en realidad lo que deberíamos hacer en nuestras rurales es explicarle a los productores, es decir, si ustedes quieren seguir con esto, así vamos a desaparecer y nunca nos van a escuchar. Entonces, como bien se dice acá, la unidad del sector no es algo que va a surgir espontánea con un chasquido de dedos y decís a partir de mañana todas las entidades desaparecen y bienvenida, por ejemplo, a la Comisión Nacional Agropecuaria. Porque eso no va a ser.
No va a pasar. Pero sí es un camino que podemos empezar a recorrer. Y podemos empezarlo a recorrer primero uniendo lo técnico. Y entonces de esas formaciones, de esos institutos técnicos, va a salir gente de... Y es lo más triste que le puede pasar a un país. Y entonces, eso es nuestra tarea, pero en la rural nuestra de cada pueblo. Y nos van a gritar y nos van a decir para qué quieren cada plata. Yo hacía una cuenta rápida hoy y me pensaba una entidad de algún pueblo que recaudara 12 millones de pesos por año. Si ya lo dividiera por 12, serían 1 millón por mes. Como le queda el 50%, son 500.000. Como tiene que pagar estudios y todo, a lo mejor le quedan 300.000 o 200.000. Y si tiene 5 empleados, llega a fin de mes. Entonces esos 12 millones no son tanta plata. Entonces cuando hablamos, y estábamos hablando de un partido o un departamento rico. Entonces no podemos ponernos un techo. Yo creo que está bien, no podemos poner un horizonte, tenemos que ponernos un piso, la guadaña pasémosla por abajo. Yo creo que esto es un proceso que recién tenemos que empezar, pero tenemos que poner bien en claro qué es lo que tenemos que hacer primero. Y lo que tenemos que hacer primero es perderle de miedo a los productores, sean socios o no sean socios, y reunirlos y señores, vamos a hacer esto. El que quiera gritar, anótese, acá hay esos aparatitos como en la farmacia, saque número, gritemos todos y después cuando todos hagamos la catarsis y se les acaben las malas palabras, si quieren nos sentamos y hablamos del futuro. Tenemos un pedido de palabra más y pidió hacer una pregunta a un periodista. Le vamos a dar también. Mi nombre es Marcelo Dándolo, soy presidente de la Sociedad Rural de las Colonias. Yo aplaudo enormemente este proyecto y estando cerca de Gustavo estoy bastante empapado en el tema. Y más allá de las cuestiones técnicas que son realmente importantes, creo que ese fondo nos va a ayudar a ser un poco más de lobby de lo que somos. Porque cuando uno mira programas de televisivo, y recuerdo a Chiesa cuando le dieron 5 minutos en un programa de debate, y lamentablemente después pasan a hablar del sector nuestro personas que no tienen nada que ver con el campo. Y lo más triste de esto es que uno puede palpar hasta en los pequeños pueblos, los chicos que van a las escuelas primarias y que no viven del campo, desconocen totalmente lo que es la producción. Y encima, desde el ámbito escolar a veces se los educa diciéndoles que somos contaminadores. Que quizás tengamos mucho para corregir. Si no armamos un lobby para defender lo nuestro, y para hacer lobby tenemos que tener plata, porque el mundo funciona con plata, y realmente que en la televisión aparezca el tiempo que sea suficiente y las personas que están capacitadas para hablar de nuestro sector, y con avisos publicitarios de que realmente la producción, porque en nuestro país la principal fuente es el campo. Entonces, si no nos promocionamos, si no mostramos, nadie sabe. Hasta cuando uno hace una pregunta, y lo vuelvo a repetir, en pequeños pueblos, en las escuelas primarias, se desconoce el proceso para ordeñar una vaca, cómo funciona una feria, una planta de cereales. Entonces, a nadie le puede gustar lo que desconoce. Entonces tenemos que empezar a hacer ese lobby. Nosotros desde el sector lechero sabemos lo que es no tener lobby, porque nos vienen pasando el trapo desde hace mucho tiempo. Entonces, comparto lo que hoy al principio se dijo, es el momento de que el tiempo de la catarsis sea cada vez más chiquitito y asumamos el tiempo de la propuesta. Todos tenemos grandes propuestas y seguramente si nos sentamos en una mesa quizás no vamos a coincidir en varias ideas, pero bienvenido el disenso, porque el disenso lo que logra es hacer que la idea sea cada vez más brillante y cada vez mejor. Bienvenido el debate y arranquemos sobre eso sin temores. Tenemos que dar el salto de calidad. 5 pesos más, 5 pesos menos. Demos el salto de calidad, lo tenemos que dar. Este es el momento, este es un proceso. Quizás a nosotros que nos toca hoy este momento seamos los que ponemos la semillita y alguno irá a cosechar esta planta. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Leonardo Stringaro, yo soy periodista del diario La Capital
y del ET8 de Radio Rosario. La pregunta quizás está enfocada a los representantes de la provincia de Santa Fe y la quiero sintetizar diciendo, ¿ustedes han evaluado el consenso legislativo sobre el proyecto? Principalmente teniendo en cuenta que en la provincia de Santa Fe la única ley que se ha votado inmediatamente en este último tiempo es la que limita las fumigaciones agrícolas en los territorios o en los pueblos santafesinos, ¿no? Y las leyes que eran productivas o quizás de mayor impulso en realidad para el sector agropecuario ni siquiera se han tratado. ¿Están buscando un consenso entre los legisladores? Porque en definitiva son las que quienes tienen que darle la aprobación. Nosotros estamos dispuestos a salir a militar la ley. La estamos presentando en sociedad, dentro con nuestros pares, pero el camino que sigue es salir a militar la ley. Pero no es que salimos a tonta y a loca. Hablamos con el gobernador, está dispuesto a presentarlo como proyecto del Ejecutivo. Entonces me parece que hay algunas cuestiones que ya tenemos algún caminito hecho, digamos, pero obviamente no va a ser fácil. Hay gente, en general, en las cámaras hay mucha gente que no tiene la menor idea de lo que es el campo. Entonces lo primero que va a preguntar, ¿qué piensan los productores? Y bueno, anda a preguntar al productor que le va a sacar el 0,5 del ingreso. Si va en frío, obviamente que no. Es un proceso, hay que trabajarlo, hay que militarlo. Sí, me permito corregirte. La única ley que se votó en la legislatura de Santa Fe con media sanción fue a favor del campo. El proyecto que prohibía las aplicaciones perdió. Y perdió porque nosotros militamos y conseguimos los votos. O sea, el socialismo, que era el autor del proyecto, tuvo 3 votos. Conseguimos los votos del peronismo y del radicalismo y se abstuvieron los legisladores socialistas. Después perdió Estado parlamentario porque no logramos en el Senado que la mayoría justicialista la vote, pero es la única que se aprobó. La que proponía la no aplicación perdió en comisión, o sea, fue minoría. O sea que tenemos ejercicio de caminar las leyes. Es muy difícil en Santa Fe, con la constitución que tienen las cámaras, sacar una ley, pero bueno, nos tenemos fe. Que no tenemos miedo de presentar esta ley, que consideramos que los productores agropecuarios nos van a apoyar y que también necesitamos de los medios de comunicación y sobre todo del diario La Capital, que pertenece al sur de la provincia de Santa Fe, para que esté más presente y más cerca del sector agropecuario, como también en la provincia de Santa Fe todos los medios que hay, porque realmente son una fuente de comunicación muy importante. Está bien, yo quiero que se interprete que la pregunta es para sumar, no para criticar, pero como periodista lo que uno ve por ahí en la provincia es que hay cámaras legislativas muy constituidas y con mucha fuerza sobre el reclamo ambientalista. Y en los medios de comunicación pasa lo mismo, somos pocos los periodistas especializados, acá hay muy pocos, que defendemos los derechos y lo que reclaman los productores agropecuarios, y son muchos medios en toda la provincia y creo que en el país que continuamente están hostigando las prácticas agrícolas o el mal uso del suelo, de los recursos. Entonces hay mucho inconveniente en el medio que por ahí los mismos productores también tienen que pensar que van a tener que hablar mucho con los periodistas que no son especializados y con los legisladores que no se interesan por el sector, ¿no? ¿Me permiten? Yo también soy periodista y trabajo en LT9, Radio LT9 de Santa Fe y en Radio M, Cadena M, y quiero decirles que mucho de lo que se logra a través de lo que decía mi colega recién es a través de la militancia. Así que los quiero impulsar a la militancia, los quiero impulsar a acercarse a los periodistas, porque así como van a tener que trabajar para poner en conocimiento de esto a los legisladores, es un año político de paso, se lo puede aprovechar muy bien, también lo tendrán que hacer con nosotros. Yo creo que va a caer muy bien en la sociedad que ustedes mismos, como entidades gremiales, se quieran autofinanciar para crecer
y para desempeñarse como muchas veces se lo han propuesto. Así que los impulso para que convoquen al periodismo, ninguno se va a negar, seguramente van a encontrar en algunos mayor apoyo, en otros menos, como es lógico, pero no creo que nadie se niegue a tener reuniones y a interesarse por estos detalles que me parecen sumamente importantes. Bueno, cerramos, me dicen cerramos porque ya es hora, está todo listo, no se vayan todavía porque tenemos que entregar el presente a estas 3 personas que hoy se lo han ganado realmente, estas copas que van a dejar el recuerdo entonces de este Congreso 2017 Regional de CRA. Javier Rotondo, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, integrante de Cartés. Daniel Cosac, que es secretario de la Sociedad Rural de Colón, adherida a Farer. Y Fernando Boraquías, de la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, de Carvap, van a ser los encargados entonces de entregar los presentes a quienes estuvieron acompañándonos. Ana del Río, a Bionet y a Chiesa, los ingenieros de cada una de las instituciones. Muchas gracias. Y la fotito, por supuesto. Mientras ellos hacen la foto, los invitamos para pasar primero por el foyer y después desde allí van a poder disfrutar de un momento de distensión.